abocada fuertemente a corregir el trabajo de didáctica, el integrador, que es complejo, que es largo, ¿sí? Y el de pedagogías críticas. Entonces, eso es lo que quiero dejarlo en claro para que no haya confusiones de alguien que entregue el 29 de octubre 4 trabajos y que espere al final de diciembre. ¿Sí? Ciertamente no voy a tener la capacidad humana de corregir todo en 2 días. ¿Se entiende? Bien. Bueno, si les parece, está con el micrófono habilitado porque estoy escuchando ruido ambiente. Les pido que si no van a hacer un aporte, silencien el micrófono y en el momento que quieran hacer el aporte lo desactivan. Si les parece, avanzamos en las consignas de didáctica y después charlamos sobre pedagogía y hablamos un poquito de algunas cuestiones. El día 29 vamos a tener el nuevo encuentro para hablar precisamente del final, ¿sí? A ese día ya tienen que estar todos los que hayan entregado para tenerle el acceso a rendir en diciembre. Vamos a compartir pantalla. Bien. Bueno, esta es la producción integradora de didáctica general en la cual ustedes debían ver una película, un audiovisual detrás de la pizarra y a partir de eso poder vincular los aportes teóricos que estuvimos trabajando. En una primera parte está el objetivo de por qué ver una película y cuál es el sentido didáctico y el link. Bueno, lo que voy a hacer es ir explicando cada una de las consignas y en el caso de que haya duda precisa sobre esa, les voy a dejar un tiempo para que ustedes la expresen, ¿sí? Primera consigna. Elijan al menos 3 rasgos del método de enseñanza de Comenius que puedan encontrar en la propuesta de la maestra Stacy Bess y a continuación A. Describan cada rasgo de la teoría que propone Juan Amos Comenius en su obra Didáctica Magna. B. Vinculen a cada rasgo con la propuesta educativa de la maestra Stacy Bess. Fundamenten las relaciones. Bien, ustedes tuvieron una de las clases acerca de Comenius donde tenían una ficha, un texto y 2 audiovisuales. Y lo que acá se pide primero que elijan 3 rasgos de todo el método comeniano, ¿sí? Comenius organiza, sistematiza la enseñanza a partir de su obra Didáctica Magna, en el cual arma un artificio de enseñanza donde prima el ideal pansófico, enseñar todo a todos totalmente. Entonces, a partir de ese ideal, en el cual no va a haber distinción de raza, sexo, clase, plantea una metodología única para enseñar todo. Entonces él habla la división de los niveles, la organización del aula, los diversos principios que tiene en cuenta, la gradualidad, la simultaneidad, la universalidad, ¿sí? Todas estas cuestiones, ustedes tienen que elegir 3 de estos rasgos, describirlos. En el primer punto se le pide describir, es decir, explicar de qué trata cada rasgo, a partir de lo que plantea Comenius. En el punto B dice vinculen a cada rasgo con la propuesta educativa de la maestra de la película y fundamentar las relaciones, es decir, ven el rasgo ya lo explicaron, por ejemplo, la facilidad, entonces explican por qué él plantea la facilidad dentro de su método y describen en qué fragmento de la película observaron ese rasgo. Pero lo fundamentan, y acá es algo central. Tan solo enunciarlo no es fundamentarlo. Fundamentarlo es poder sostener teóricamente sus elecciones o dichos. Es decir, si ustedes dicen, este fragmento corresponde a este concepto teórico, tienen que decir por qué creen esto.
por qué ven este rasgo relacionado con ese momento de la película, ¿sí? Entonces, lo planteo también porque en distintos trabajos yo lo he señalado, en el cual tal vez solo enuncian algún concepto, pero no necesariamente lo fundamentan. Entonces, en este sentido, no sé quién tiene el micrófono abierto y lo pueden cerrar porque escucho una interferencia. Gracias. Entonces, en el momento de fundamentar es establecer las relaciones. Fundamentar teóricamente por qué ese rasgo se vincula con ese apartado de la película. ¿Sí? Este punto, ¿tuvo alguna duda? ¿Alguna pregunta quieren hacer sobre este primer punto? Está claro, profe. Bueno, si alguna, cuando terminamos de leer todo, si quieren volver a algún punto y hacer algún comentario o alguna pregunta, volvemos. Bien, punto 2. Identifiquen al menos dos de las didácticas específicas cuyos estudios y desarrollos teóricos precisa tener en cuenta la maestra al diseñar y llevar a cabo su propuesta de enseñanza. Analicen qué aportes le haría cada una de estas didácticas en este caso. ¿Sí? Entonces, en este sentido, acá me hacen una pregunta. Yo quisiera que si tienen que hacer preguntas, lo hicieran por el audio, porque se me dificulta presentar, ver el chat, si es un tema de organización. Tal vez el chat lo veo después. Me preguntan Hola, cuando hablo... profesora. Sí, sí. Disculpe, es que me anda muy mal el Zoom desde acá, no sé si es un problema de la tablet, por eso se lo escribí más que nada. Sí. Disculpa. Yo lo que quería saber, porque nosotros empezamos a armar el trabajo con mi grupo, y Comenio cuando arranca el texto empieza a hablar de la educación para todos, si mal no recuerdo. ¿Qué es? A partir de ahí, la educación para todos no sería un rasgo, ¿no? Es una característica de su ideal pansófico, es un principio central en su metodología. Es enseñar todo a todos y totalmente, ese es el ideal pansófico, es el centro de su práctica. Sería el rasgo central que a partir de eso, de esa conceptualización, él establece la organización y sistematización del aula. Ajá, perfecto. Pero sería algo como mucho más complejo, no serían rasgos particulares. Lo que él plantea con ese enseñar todo a todos es plantear un límite con el medioevo o, el contexto en el que escribe Comenio es un contexto particular, bueno, la ficha lo plantea, en el cual estaba en disputa, por un lado, la centralidad del poder en la Iglesia Católica y por otro lado, la Iglesia protestante que se había separado de la Iglesia Católica y había una persecución. Entonces, en este contexto, lo que plantea Comenio es que no iba a haber un límite, es decir, no se iba a restringir la enseñanza ni por raza, ni por edad, ni por sexo, era enseñar lo mismo a varones y mujeres, a niños, adultos, mujeres, no importaba eso. Que en la concepción católica del medioevo esto era una práctica privilegiada para los sectores de la nobleza, preponderantemente a los varones. Entonces ahí planta una diferencia completamente y por esta razón también es perseguido. Entonces, en este contexto es su ideal central y a partir de esto se discriminan rasgos. ¿Sí? Digo, el ideal pansófico básicamente no lo van a ver expresado nítidamente en la película, porque tiene otra contextualización, pero sí pueden ver otros rasgos que también nombran la ficha y en el video. Bien, bueno, continuamos. Punto 2. Bueno, identifiquen dos de las didácticas específicas. Vieron que estaba la diferencia entre didáctica general y didáctica específica. La didáctica general no discrimina ni diferencia sus campos de estudio, estudia la enseñanza como objeto de estudio, valga la redundancia, el currículum y la evaluación,
pero de una manera amplia. Las didácticas específicas son recortes de campos específicos de saberes que se diferencian, pero una no surge de la otra, ¿no? En este planteo, Camilleri habla de 5 didácticas específicas y lo que se plantea en este punto es que ustedes puedan ver, visualizar en la práctica de esta docente, en esta escuela, qué didácticas específicas atraviesan la práctica de esta docente. Entonces, ahí tienen que analizar qué aporta cada una a su práctica en el aula, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen que identificar 2, las que ustedes deseen, y poder fundamentar por qué lo ven y qué es lo que le aporta, ¿sí? Bien, ¿algún comentario o duda sobre este punto? Bien, entonces seguimos. Sí, una consulta. Sí. Por ejemplo, una de las didácticas, a ver, según las edades, ¿no? Sí. Lo veo en la película, lo marco y explico por qué es lo que aporta. Es eso. Claro. Okay. ¿Qué es lo que ves en la película? Si hay una discriminación por edad o no, ¿en qué sentido ella toma aportes de esta didáctica para llevar a la práctica su enseñanza? ¿Sí? Okay. Recuerden que justamente ella estaba preparada para un tipo de escuela que cuando llega se encuentra con otro panorama, ¿sí? Ahí podría fundamentarlo. Bueno, gracias. De nada. ¿Algún comentario más o duda? Bueno, seguimos con el 3, después retomamos si tienen dudas que hayan quedado. Punto 3. La conformación de un grupo clase implica necesariamente la heterogeneidad en el aula. Y acá retomamos a Nijovic y Mora, que hicimos un pequeño aporte en foro que tenía que ver con que plantearan cuál es el sentido de pensar la heterogeneidad del aula o pensar la diversidad en la escuela, y que después seleccionaran una de las propuestas que ella señala para promover la autonomía en los estudiantes, ¿sí? Bueno, a partir de Nijovic y Mora, que precisamente aparece en este integrador porque no tuvieron una entrega específicamente, deberán realizar 2 puntos. El A dice: realicen una presentación de la diversidad como enfoque educativo, recuperando los principios centrales que, según Nijovic y Mora, deben seguir un aula heterogénea. Y acá quiero hacer una aclaración. Cuando se realiza una presentación, es una presentación escrita, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que presentar la diversidad como enfoque educativo. Es decir, dar los rasgos característicos y escribir, narrar cuáles son sus características centrales para, por ejemplo, que lo pudiera abordar alguien que no tuviera idea sobre esta temática. Por eso se habla de una presentación, es decir, poder complementar, hacer un desarrollo que pudiera englobar las principales características de la diversidad como enfoque educativo. Porque piensen que si hablamos de la diversidad, podemos pensar en la diversidad en distintos aspectos. Acá estamos hablando de la diversidad como enfoque educativo, específicamente como aula heterogénea. Entonces ahí tienen que hacer una presentación. Y lo aclaro porque me ha sucedido en otros espacios que se confunde esta idea de presentación con la idea de organizar un audiovisual, un PowerPoint, una presentación extra a la escritura, ¿sí? Quiero aclarar que esto no es así. Cuando se habla de presentación, tiene que ver con poder dar las características y un desarrollo lo suficientemente detallado para poder comprender la necesidad de este enfoque educativo, ¿sí? No tienen que hacer ninguna otra cosa más que una presentación escrita, ¿sí? No sé si acá había surgido esta inquietud, pero ante la inquietud de otros cursos lo aclaro de antemano. Y el punto B dice: expliquen cómo aparece la diversidad en el aula y qué acciones realiza la docente para intentar recuperar la heterogeneidad como ventaja pedagógica y desarrollar la autonomía de sus estudiantes, ¿sí? Entonces, ahí ven en la película qué prácticas concreta ella para recuperar la heterogeneidad como ventaja, pensando en
la negativa, por ejemplo, cuando ella se presenta en la escuela, hay una negativa en la cual le plantean que hay un montón de cosas que no va a poder hacer, que la heterogeneidad es un límite y no una ventaja pedagógica. Entonces, ¿cómo ella convierte esta negativa desde donde se la piensa la diversidad para pensarla en una ventaja y desarrollar la autonomía? ¿Sí? Entonces, para esto, incluyan en su desarrollo uno de los puntos que las autoras consideran. ¿Sí? Uno de los puntos que plantean sobre la autonomía, uno de los puntos que las autoras plantean. No es desarrollar todo, seleccionar y poder plantear. Bueno, en la película lo podemos ver cómo la docente pone en práctica esta ventaja pedagógica de esta manera. Y tomamos el aporte, ¿sí?, de este punto y lo vemos acá. Esto es algo central, ¿sí? No quiero que dividan o escindan la película del análisis teórico, ¿sí? Ustedes plantean lo que ven en la película, pero tiene que estar fundamentado teóricamente, ¿sí? Desde un relato que sea el mismo. No, y lo digo porque he visto algunos ejemplos en algunos trabajos en el cual colocan, bueno, en el video se vio esto pasa en el video y atrás, y el autor dice, no, tienen que ustedes construir el relato desde el marco teórico que fundamente la elección o el reconocimiento de esos rasgos, ¿sí? Tiene que ser una narración unificada, integral, no separada, ¿sí? Bien, ¿alguna duda o cuestión o comentario sobre este punto? ¿Trajo algún tipo de confusión? El silencio me hace pensar de que se entendió todo. Sí, profe, ahora que lo explicó se entendió. ¿Pero había una confusión anterior? ¿Habían interpretado otra cosa? No, yo lo del texto unificado lo tenía en cuenta. Porque a veces pasa eso, de que uno ve algo y pone sin armar el relato, digamos, no sin unirlos, pero está bien, sí. Bien, bueno. A mí particularmente, profe, me quedó más claro porque no había entendido cómo armar la presentación y ahora que lo explicó, la verdad que me quedó más en claro. Claro, porque uno al construirlo lo ve claro porque uno lo construye, pero aparentemente por lo que vi en varios cursos trajo algún tipo de confusión pensar en la idea de presentación. Si yo pediría algún audiovisual o algo, que no sería el caso porque sé las limitaciones de accesibilidad y demás que tenemos todos, pero en el caso que yo llegara a pedir se aclararía, se pide un audiovisual o algo, y en este caso el título es producción escrita, o sea, no va a salir de la escritura, ¿sí? Bien. Bueno, punto 4 y último. A partir de los aportes de Laura Basabe y Stella Coles en su capítulo de la enseñanza, que estudiamos en el primer cuatrimestre, les proponemos que elijan una de las categorías sugeridas, A o B, y la analicen en la situación de enseñanza que relata la historia del aula del refugio, estableciendo siempre relaciones entre la película y la teoría estudiada. Entonces, tienen que elegir solo uno. Pueden elegir A, la relación entre enseñanza y aprendizaje, o B, la enseñanza como una acción de mediación y una acción intencional con una direccionalidad política, ¿sí? Y acá retomamos. En el A, la relación entre enseñanza y aprendizaje. ¿Recuerdan el texto de Basabe y Coles, en el cual plantean una definición genérica, pero que después la complejizan tomando los aportes de Gary Festermayer, y que acá plantean qué es el aprendizaje, las tareas de estudiantar, y cómo su vínculo no es de causalidad, sino que es un vínculo que está relacionado de una manera ontológica, es decir, una relación que está mediada por la posibilidad del surgimiento de otra de las partes. Entonces, en este planteo, ustedes pueden elegir la relación entre enseñanza y aprendizaje o la acción de mediación que lleva adelante el docente, que media un saber necesario a ser enseñado y media este saber
hace una mediación entre este saber y los estudiantes, y que es una acción intencional, porque como ustedes saben, nosotros tenemos la intención de enseñar, que no quiere decir que esto lleve necesariamente a un aprendizaje. Entonces, y esta acción intencional siempre tiene una direccionalidad política, ¿sí? Porque se toman decisiones y hay un posicionamiento docente. Entonces, ustedes tienen que elegir cuál de estos dos puntos van a elegir, y a partir de eso tienen que analizar la película. Entonces, nuevamente, no tienen que separar, tienen que fijarse en la película qué cuestiones ven reflejadas de estos puntos, elegir uno y plantear qué sucede en la película en relación a la enseñanza y el aprendizaje, por ejemplo, o a la mediación y acción intencional, y vincularlo necesariamente con el aporte de Basavi-Coles y Fenstermayer. ¿Sí? Pero aclaro que eligen solo una, y a partir de ella realizan la conceptualización y la vinculación con el audiovisual, que es la película detrás de la pizarra. ¿Sí? Bien. Porque si recuerdan, el texto de Basavi-Coles lo dividimos en dos partes. La primera parte, que era en realidad la parte final del texto, que era sobre las características de la enseñanza, hicieron un trabajo de entrega, pero la segunda parte no. La segunda parte era a partir de un foro, una pregunta. Entonces, eso sí entra dentro de este trabajo. Bueno, para la realización de cada una de las respuestas deben considerar establecer relaciones entre los hechos de la película, el análisis solicitado, las categorías, que era lo que yo planteaba. Tiene que haber un vínculo necesario. Fundamentar las relaciones establecidas a partir de los contenidos trabajados en la bibliografía, en las unidades del programa y elementos de las escenas. Y conceptualizar en los desarrollos. Es decir, el desarrollo no tiene que ser desde el sentido común. Bueno, nosotros vimos esto y nos parece. Tiene que estar mediado por los conceptos que trabajamos en la materia. Entonces, ustedes cuando vayan a plantear el desarrollo no puede estar, tienen que equiparar el planteo y el análisis. No pueden estar desarrollando media carilla de lo que pasó en la película de manera anecdótica y dos frases sobre el autor, sino que tienen que plantear lo que pasa en la película, pero profundizar el análisis teórico, ¿sí? Acá el sentido no es que relaten la película, sino que la película sirva de recurso para poder pensar la comprensión de los textos y de las conceptualizaciones, ¿sí? Porque lo que a veces nos pasa cuando trabajamos audiovisuales es que, y también ha pasado con los trabajos en los cuales trabajamos sobre los videos, es que empiezan a relatar el video, pero el video es un medio, no es el fin. El fin es que a partir de ese video ustedes puedan conceptualizar el marco teórico. Y a partir de ese marco teórico yo puedo llegar a ver el alcance de la comprensión de la teoría, ¿sí? Y lo digo también porque cuando están haciendo el trabajo a veces se entusiasman con lo anecdótico, o qué buena esta parte de la película, y ese no es el objetivo del trabajo. Es enunciar lo que pasa en la película, detallar el planteo para poder vincularlo, pero el marco teórico tiene que estar presente, ¿sí? Bueno, después están los requisitos de la escritura, la fecha de entrega, y bueno, esta idea, la aclaratoria que tenía que ver con el fundamental, ¿sí? Que les pido que expliciten las razones por qué afirman, por qué seleccionan, por qué eligen, ¿sí? Tienen que fundamentar la elección. Y recuerden que también, cuando vimos a Nijovic y Mora, tomar decisiones y fundamentarlas es parte de la autonomía del estudiante. Entonces, es necesario que ustedes puedan relacionar, fundamentar y explicitar este ida y vuelta entre la película y el marco teórico, ¿sí? Bien, bueno, entonces, a partir de esto, dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran decir sobre el trabajo. Sigo compartiendo por si hay una duda específica de algún punto. Profe, yo el trabajo lo entendí cómo hacerlo. La única duda que tengo es un material que usted mandó sobre cuáles son los trabajos necesarios como para regularizarnos en la materia. Sí.
Y bueno, había uno que había que comentar en un foro, y los foros son un montón. Entonces me empecé a chequear y me mareé porque están como todas las materias juntas ahí, y eso, quería que nos especifique cuál era En ese reali- foro. en realidad vos tenés también un apartado en el cual plantean los trabajos diferenciados. Son como dos temas. Por un lado está el tema de pedagogía y por otro lado está el tema de didáctica. Están separadas las materias, aunque sea un mismo classroom. En, en didáctica, las entregas que tienen que hacer es la biografía escolar, el trabajo sobre enseñanza, que es el del segundo encuentro, participar en el foro de justificación de la didáctica, que era en el cual debían comentar uno de los supuestos que plantea Camiglioni, ¿sí? Y después era esta entrega, ¿sí? ¿Alguna más no le quedó claro esto? Profe, yo por ejemplo había hecho uno de los supuestos, no tuve corrección, entonces no sé si lo había hecho bien. ¿Que lo hiciste hace poco? No, ya lo había entregado. No es necesario, porque yo la corrección la hice durante un tiempo y después ya no hice la Ujú. corrección. ¿Sí? A ver, las correcciones tienen Bueno. un tiempo. Si ustedes hacen un Sí, aporte, en sí. todo caso, si yo veo que están muy erradas en lo que plantean, haré una intervención o les mandaré un mensaje a ustedes. Sí, pero ya no Ok, hay ok. devoluciones, porque el tiempo ya pasó. El foro de la justificación Claro, usted entonces más un mes, si hubiera sido que, sí, si hubiera sido que estaba mal, me lo hubiera marcado entonces. totalmente. Yo veo los comentarios Ok. del foro y voy anotando quiénes lo van entregando. Si no Ujú. hacen el comentario, si Una no hacen el consulta. comentario de ese foro, es una tarea no entregada y van a recuperatorio. Lo aclaro, porque es parte de un trabajo ese foro. ¿Sí? Ok. Porque como ven, en este trabajo no hablamos justificación de la didáctica. Ese foro se toma como trabajo realizado. Ujú. Y le hago una consulta de pedagogía, ¿no? ¿Se puede preguntar sobre pedagogía o Mira, seguimos vamos a con... cerrar didáctica y cuando cerramos didáctica después hablamos de pedagogía. Nos quedan 6 minutos. Profe, Sobre Bueno, didáctica, sí, Sol. yo tengo una duda. Yo hace poco, no sé si cuántos días entregué la biografía de nuevo, pero tengo que participar en un foro que vi, no sé por qué me salté esa parte en un foro de la biografía, pero no sé si tengo que esperar a la corrección o lo No, hago no con mi tenés biografía. no tenés por qué participar ya porque fue en su momento. Era para poder, yo hacía que comentaran para poder ir haciendo devoluciones antes de la entrega. Ya no tienen que comentar ahí, solo la entrega de la biografía si Ah, se ok, les pidió entonces rehacer. ya está. Listo. Solamente eso. Y los otros Gracias. foros, de nada. Los otros foros que no son los que yo pedí necesarios. A ver, hay foros y preguntas que tienen que ver con agilizar la lectura e ir acompañando la lectura. Esos foros, si no los hicieron, no es necesario que lo hagan, porque yo no voy a hacer devoluciones ahora. Imagínense, si tengo que hacer devoluciones desde mayo hasta ahora, no llego a corregir los trabajos actuales. Entonces, ustedes tienen que concentrarse en la biografía, en la entrega de Pasado y Cols, el foro de la justificación de la didáctica y este trabajo. Y Esos yo, son los que les van a posibilitar regularizar la materia. Lo demás, ustedes pueden volver para pensar el final, pero no es necesario que hagan el aporte ahora, porque yo sinceramente no los voy a revisar. claro, no, yo porque había hecho el aporte, pero me estaba mal, así que lo rehice y lo mandé. Por eso sí tenía que otra vez hacer el aporte, pero no, 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 está no, bien. no. Con que hayas hecho nuevamente la biografía Sí, escolar y la pueda revisar, está bien. ok, gracias. De nada. ¿Alguna duda más sobre didáctica o sobre el trabajo? Una pregunta, Sandra. ¿Cuál es el foro de didáctica en el cual tenemos que comentar? ¿El foro de didáctica? Sí. El foro de didáctica es el de la justificación de la didáctica de Alicia Camiglioni, donde les Perfecto. pedía que tomen un supuesto y lo puedan desarrollar. Bárbaro, muchas gracias. De nada.
¿Quedaron claras entonces las consignas del trabajo? Recuerden que el trabajo es grupal. En el caso que tengan algún tipo de dificultad pueden hacerlo de manera individual, aunque yo les aconsejo que lo hagan de manera grupal porque es bastante complejo, ¿sí? No es lo mismo ver una película y decir, me parece que este momento se relaciona con este rasgo y no tener alguien a quien preguntarle, que reunirse y decir, bueno, yo vi esto, ¿qué les parece? Y uno hace un intercambio y es más sencillo la organización del trabajo. Por eso, no es obligatorio que sea grupal, pero sí les aconsejo que lo hagan por la complejidad del trabajo. Porque cuando uno construye consignas, la consigna está pensada dependiendo de la modalidad. No es lo mismo una consigna individual que una consigna grupal. ¿Alguna duda más sobre didáctica? Bueno, buenísimo, sí, si quedó todo claro. Nos queda poco tiempo, ¿sí? Lo que yo diría que hagamos es que ahora cerremos esta instancia didáctica, salgamos de la reunión y volvamos a sumarnos, pero ya para pensar pedagogía, si no hay comentarios o dudas, ¿sí? Didáctica tiene estas entregas, la entrega del trabajo integrador, y el 29 vamos a tener un nuevo encuentro en el cual hablaremos de los finales, de didáctica y de pedagogía. Por un lado, como además es primer año, vamos a hacer un encuadre de cómo se realiza un final, qué es un examen final, ¿sí? Que tiene características particulares este año porque es virtual, ¿sí? En eso estamos en una novedad todos. No es lo mismo las características de la presencialidad y la extensión que lo que podemos llevar a desarrollar en la virtualidad. Así que bueno, si les parece, finalizamos este momento de didáctica y volvemos a entrar para poder resolver las dudas de pedagogía. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces vamos a grabar este apartado y los voy a diferenciar. La primera parte la voy a poner en el sector de didáctica y la segunda en el sector de pedagogía, por si alguna estudiante no cursa las dos, aunque vi que la mayoría está cursando las dos materias, salvo algunas compañeras que serán recursantes y cursan o didáctica o pedagogía. Bien. Mañana es la entrega del trabajo de pedagogía, que en realidad no es un trabajo integrador, sino que es un trabajo del último tema que desarrollamos, que es la pedagogía crítica y los teóricos de la resistencia. Cabe aclarar que tanto didáctica como pedagogía sus programas tuvieron una gran modificación. Es decir, en pedagogía llegamos solamente a iniciar la tercera unidad. O sea, el programa son 4 unidades. ¿Sí? El programa también se los voy a adjuntar para la finalización del acompañamiento y llegamos solo al inicio de la tercera unidad, en el cual vimos Escuela de Frankfurt, que es
la escuela de estudio marxista, que lo que hizo es dar el puntapié al análisis crítico de la educación. Giroud como un exponente central del pensamiento crítico y Freire, ¿sí? Entonces, a partir de esta bibliografía y los videos, que hay un video de Giroud que es bastante actual, que es de España, y un video de Freire, a partir de esto pensé la consigna que tiene que ver con poder desarrollar los planteos de cada uno de sus exponentes, ¿sí? Quisiera que, si tienen dudas sobre la consigna o sobre el desarrollo de las consignas, pueden preguntarme lo que deseen. Profe, Sí. con respecto a la portada, ¿se refería a una carilla que empiece, o sea, con los nombres de los integrantes y etcétera, o simplemente es lo mismo que hacemos siempre, o sea, No, ponerle... sí, que puedan decir, ¿por qué lo aclaro? Porque es la formalidad de una entrega. Si estuviéramos en la presencialidad también les pediría el mismo formato. Porque en algunos casos en los trabajos, me mandaron los trabajos, pero tal vez no pusieron en el trabajo quiénes eran los integrantes. O envía uno y son varias compañeras, o no ponen la materia, siempre faltan datos, ¿sí? Entonces, poner una carátula en el cual plantee instituto, carrera, materia, docente, integrantes del grupo, año, ¿sí? Ese es el formato formal de una entrega. Entonces, en una primera casilla colocan eso, y después vienen las consignas y empiezan las respuestas, ¿sí? Como ya llegando al final, como darle un marco de formalidad de cómo se entrega un trabajo. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo sobre el desarrollo de la consigna? ¿Sobre Bien. los aportes teóricos? Se escucha bien porque justo está el motor andando. ¿Se escucha o no? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ah, ok. Nosotros ya estamos por terminarlo el trabajo, pero tenemos una mini duda en el punto 1, que dice, ¿quiénes fueron tus principales representantes? No sabemos, pusimos a 3, pero no sabemos si, creo que era Benjamín, Héctor Benjamín. Walter Benjamin. Walter. El principal exponente de la escuela en Frankfurt, ¿sí?, fue Adorno. Adorno, Horkheimer, Habermas son los principales, ¿sí? Porque en el Power yo hablo de los antecedentes, es decir, en quiénes inspirados para formar esta escuela marxista, pero no necesariamente ellos son exponentes de la escuela marxista. ¿Sí? Adorno, a partir de la presidencia de Adorno, es cuando empieza a pensarse el análisis de la educación, porque hasta ese momento la educación no era considerada como parte del análisis de la superestructura marxista. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda más? ¿Algo Hola, que no se profe, haya entendido? yo sí tengo una duda. Sí, Ariana. En realidad es una duda que algo que no me queda claro del contenido, digamos. Una cosa es la escuela de Frankfurt y otra es la teoría crítica, pero ¿qué? O sea, ¿la teoría crítica surge con los aportes de la escuela? Sí, no son dos Ok. cosas distintas. La pedagogía crítica nace de la escuela de Frankfurt. La escuela de Ok. Frankfurt se construye en 1923, primero como una escuela de análisis marxista de la Universidad de Frankfurt. A través de las teorías marxistas analizaban la realidad política, económica, social. A partir de la década del 60, y con los aportes de Adorno, de Habermas y otros pensadores, empiezan a darse cuenta que el marxismo no solo puede mirar la economía, también tiene que ver la educación, porque la educación reproduce el modelo capitalista. Entonces es funcional al posicionamiento hegemónico. Entonces ahí es donde plantean que hay que analizar la escuela, no solo otros aspectos de la sociedad. Entonces ahí Ok. empieza a desarrollarse la pedagogía crítica.
porque empieza a hacer un análisis crítico desde el marxismo de la escuela. Lo que sucede también es que nosotros en el programa hay un texto y unos conceptos que no vimos, que son los críticos reproductivistas. Nosotros teníamos que ver positivismo, escuela nueva, críticos reproductivistas, escuela de Frankfurt, ¿sí? Los críticos reproductivistas son pensadores críticos que lo que plantean es, en la década del 60, empiezan a explicitar el vínculo que tiene la escuela con el sostén del orden capitalista. Entonces, lo que ellos dicen es, la escuela es funcional al capitalismo. La escuela genera estructuras para que ese capitalismo se sostenga y se reproduzca. Entonces, yo no lo introduje, primero porque son concepciones complejas para pensarlo en la virtualidad y había que hacer un recorte. Me parecía necesario pensar la pedagogía crítica sin los críticos reproductivistas. Pero la aclaro acá porque hay como un vacío entre Escuela de Frankfurt y Giroud, ¿sí? Entonces, entre los 60, que empieza la pedagogía crítica, los críticos reproductivistas lo que hacen es develar que la escuela, con sus prácticas, sus imposiciones, su disciplina, lo que hace es disciplinar a los sujetos que van a ser funcionales al capitalismo. Eso es lo único que dicen. Giroud lo que hace es discutir a estos autores, porque dice, la escuela es reproductora, no lo podemos negar, pero sí lo que podemos pensar es que no solo reproduce, también resiste. Entonces ahí nace la teoría de la resistencia. No todos los que estamos en la escuela somos funcionales al orden capitalista. También estamos resistiendo a ese orden e intentamos transformarlo. Por eso es necesario poder pensar la pedagogía crítica desde Giroud, que es su principal exponente, Giroud y Freire. ¿Sí? En ese sentido, por eso quiero aclararlo, porque hay conceptos que dentro de la decisión de plantear esta planificación en la virtualidad, lo saqué y no es necesario que ustedes los retomen en el final ni nada. Yo solamente lo digo como una aclaración para que vean cronológicamente qué es lo que sucedió entre la Escuela de Frankfurt hasta que Giroud plantea su teoría, ¿no? Bien, ¿algún comentario, duda? ¿Qué les parecieron los videos? El de Profe, yo quería hacer una consulta. Cuando dice a partir del video cuyo enlace con el material de pedagogía crítica del autor realiza una reflexión acerca de su posicionamiento. Yo, por lo que entendí, es que él no estaba de acuerdo con los métodos de enseñanza. ¿Voy por ahí? ¿De quién estás hablando? ¿De Freire? No. Pero Giroud no habla solo de los métodos de enseñanza. Claro, él también decía que teníamos que ser críticos. Sí, no, pero, a ver, Giroud habla desde una pedagogía crítica, pero él está analizando la actualidad de la escuela. Claro. Habla de una escuela democrática, habla de cómo pensar al futuro, al estudiante, cómo pensar la relación entre docente-estudiante en la escuela. No tiene que ver con el método, sino que es más amplio. Por eso no fui a cosas puntuales, ¿sí? Ajá. Sino que una reflexión de lo que ustedes vieron de Giroud. ¿Qué cuestiones les llamaron la atención? ¿Qué cuestiones rescataron? ¿Qué cuestiones les parece valiosas para poder reflexionar? Si verdaderamente lo que dice Giroud nos lleva a una reflexión crítica de la pedagogía, ¿sí? En ese sentido. Giroud es muy destacado y además es muy lúcido, plantea cuestiones muy actuales y vieron que también en el video no solo le discute a la derecha, también le discute a la izquierda, dice, bueno, la derecha no pudo solucionar algunas cuestiones, la izquierda tampoco, es un posicionamiento muy politizado
Y eso es lo que caracteriza la pedagogía crítica, ¿sí? El docente es un sujeto político, el estudiante es un sujeto político, es un sujeto que toma decisiones, dentro de esas decisiones puede transformar su espacio, por eso Giroux plantea en uno de sus textos que el docente tiene que ser visto como un intelectual transformativo. No solo analiza la realidad, sino que interviene y la transforma. Profe, cuando habla ahí en esa parte que habla de la noción de neutralidad, ahí dice que es una cuestión política en realidad. Sí, sí, porque desde el positivismo, bueno, eso ya lo trabajamos, del positivismo y la teoría del orden, se piensa que la escuela es un espacio neutral. Sí. La pedagogía crítica, bueno, hace tiempo que ya no lo pensamos así, pero la pedagogía crítica viene a discutir esto y a decir, en realidad la escuela es un lugar de poder, y ese poder es manejado por la hegemonía, es aquellos que ostentan el poder y reproducen el capitalismo. Entonces lo que él va a decir es, en este sentido, la escuela es funcional o resiste. Y él en el video lo que hace es exponer un análisis de cómo ve la escuela hoy y qué cuestiones deberíamos modificar, cómo podríamos llegar a intervenir y transformar. Y él habla de la posibilidad de que los docentes podemos intervenir y transformar nuestra realidad cotidiana. Digo, por eso el planteo no es que tienen que desarrollar todo lo que habla Giroux, sino poder tomar algunos puntos que a ustedes les llama la atención, les hace ruido, y poder plantear la reflexión, ¿sí? Porque él dice un montón de cosas muy interesantes, pero algunas cuestiones que a ustedes les llaman la atención en relación a esta perspectiva crítica y poder reflexionar sobre ella. ¿Quedó un poquito más claro ahí? Lo que pasa es que a mí me había llamado la atención eso, lo de los métodos, porque ahí es cuando él decía que, ¿cómo? A ver. Bueno, si a vos te parece... Porque niegan la educación, dice. A ver, lo había escrito, no lo encuentro ahora. Y ahí habla de la neutralidad. Sí, sí, lo que plantea es que desde una razón neoliberal, cientificista, la escuela va a ser un ente neutral que solamente va a intervenir en el proceso de socialización. Pero lo que va a decir el marxismo, y Giroux es un exponente en este sentido, va a decir que la escuela no es neutral. Que la escuela... Claro, sí, marqué. Claro, la escuela no es neutral. En la escuela se juegan relaciones de poder. Y relaciones de poder dentro de la escuela y fuera de la escuela. ¿Sí? Porque si no, no podríamos entender cómo toda la sociedad se pone a discutir en si los maestros hacen o no paro. ¿Sí? ¿Qué pasa con la educación? ¿Vieron que cuando uno ve comentaristas en la tele todo el tiempo dicen, no, porque acá lo que hace falta es educación, si habría educación no habría delincuencia, si habría educación no habría un montón de cosas, que en realidad todos esos males que ellos dicen son males capitalistas, no tienen que ver con la educación precisamente. La educación viene a legitimar ciertas prácticas. Entonces, se cree una neutralidad, pero esa neutralidad lo que hace es corrernos de nuestro lugar de sujeto político. ¿Sí? Claro, porque cuando estamos dice que hablando de sujeto político, no es sujeto partidario, no tiene que ver con los partidos políticos, tiene que ver con la posición que nosotros tenemos en relación a la realidad, nuestra cosmovisión. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces si a vos te llamó la atención eso, llevar a la reflexión, pero tiene que hacer una referencia a lo que dice el autor, ¿no? Giroux plantea tal cuestión y reflexiono tal otra. Es decir, sentarme una posición a lo que dice el autor. Bueno, ok. Bárbaro. Gracias. De nada. ¿Alguna duda más? ¿Comentario? ¿Vieron los videos? ¿Qué les parecieron los videos? Sí, no hay problema, yo hago el conjunto, lo hago a la noche.
Vieron que busqué videos más o menos cortos como para que no sea muy tedioso observarlos. Nada, se quedaron sin palabras. A mí en particular, hola profe, Hola. a mí en particular me gustó mucho el de Freire, que él veía la educación como un arte. Esa frase me quedó y me gustó mucho. Y ahí lo podemos ligar directamente con la definición de pedagogía. Va Sí, directamente sí, ligado. Con mi grupo elegimos esa frase y hablamos desde ahí, desde esa parte ligado a lo que era el libro Manso. Bien. Bien, bien, bien. Bárbaro. ¿Alguien más? ¿Tuvieron alguna dificultad para desarrollar alguna consigna? ¿Algo de lo que plantea Giroux? ¿Algo del texto de Martín sobre la escuela de Frankfurt? ¿Algo que presente alguna dificultad que quieran comentar? No, profesor, muy interesante. La postura de Giroux es muy profunda, tiene muchos temas. Es muy abarcativo, habla sobre muchas cosas que se deben tener en cuenta, que se deben tratar, que se pueden cambiar. Y bueno, Freire también, el texto es muy lindo. A mí me gustó mucho leerlo. Sí, la verdad que sí, porque además es una mirada no ingenua de la realidad, es decir, porque uno la vivencia, y como ya lo vimos en pedagogía, se intenta naturalizar la escuela y quitarle su lugar de politicidad. Entonces, lo que viene a hacer Giroux, lo que viene a hacer Freire, es que podamos mirar de una manera consciente, política, el lugar que ocupamos dentro del sistema educativo y que ustedes van a ocupar a futuro como docentes. Entonces, es una mirada politizada en relación a la tarea que van a emprender. Y por supuesto Giroux habla de la educación, pero no podemos pensar la educación sin pensar las estructuras sociales y cómo nos atraviesan. Piensen en la actualidad, cómo estamos ahora. Nosotros, atravesados por la pandemia, trabajando de manera remota, virtual, en nuestros hogares, mediados por la tecnología, y acá intervienen un montón de cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones sociales, culturales, sí, es decir, todos iniciamos el año pensando que íbamos a estar en la presencialidad y después nos encontramos aprendiendo a manejar Zoom, Meet, Classroom y un montón de cuestiones que están atravesadas por decisiones políticas, ¿sí? Y que están atravesadas también por desigualdades de clase. Entonces, esas cuestiones también intervienen en la escuela, porque la escuela, se quiera o no, es funcional a las características del contexto social amplio. Entonces, esa mirada es interesante. Puede salir de la idea de la escuela, el aula, el docente, el alumno. A ver, ¿qué sucede? ¿Qué cuestiones giran en relación a sostener esas prácticas? ¿Sí? Y más que nada pensando en la formación de docente de educación especial, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar en la inclusión, ¿qué sucede con pensar la inclusión de los documentos pero que en la práctica no se llevan adelante? Entonces, esa complejidad va más allá de la escuela. Pensar la diversidad va más allá de la escuela. Pero en la escuela no es neutral. La escuela sienta un posicionamiento. Y no solo tiende a reproducir, sino que quienes formamos parte de ella podemos transformar a partir de la intervención. De una intervención, de un análisis crítico. Si no vemos críticamente la escuela, difícilmente podamos transformar algo. Bien, ¿alguna duda más? Sí, profe, yo le quería preguntar, cuando menciona los elementos de la situación educativa, que está la presencia del educador, la del educando, el tiempo pedagógico, el espacio pedagógico. Sí.
el contenido curricular, la direccionalidad de la educación. Aprender a escuchar, ¿lo podemos considerar también como un elemento o sería como un plus? Tiene que ver con, forma parte, pero no es un elemento constitutivo. Tiene que ver con el vínculo y la lógica. Tiene que ver con el ida y vuelta del docente y del estudiante. Tiene que ver con los sujetos pedagógicos. No es un elemento en sí. Porque, digamos, para que se dé la educación tiene que haber un tiempo, un espacio, un contenido, un docente y un estudiante. La escucha es necesaria de un posicionamiento crítico. Pero puede haber educación de un posicionamiento autoritario, tecnocrático o positivista. Y ahí la escucha no va a tener sentido. La escucha surge porque Freire lo plantea de un posicionamiento liberador. Para la pedagogía crítica es necesaria la escucha. Tal vez para otros posicionamientos no. Está bien, esa era mi duda. Y direccionalidad sí, entraría como un elemento. Sí, porque hay una direccionalidad concreta. Está bien. En todo caso, en la pedagogía crítica hay una direccionalidad múltiple, ¿sí? Pero siempre hay una mediación de docente-estudiante. En el posicionamiento crítico, y más que nada en el posicionamiento de la educación popular de Freire, hay una direccionalidad que tiene que ver, no solo que el docente enseña al estudiante, sino que el estudiante también enseña al docente. Hay un ida y vuelta, hay un intercambio, que en otros posicionamientos esto no es así. No, eso algo es más. Es unidireccional. Claro. Está bien, gracias, profe. De nada. Y si lo piensan, también lo pueden vincular con las características que plantea en didáctica Basa-Bicols. Tiempo, espacio, el contenido, son elementos que aparecen en la caracterización genérica de lo que es la enseñanza. Tiene que haber alguien que enseña, alguien que aprende, un contenido, un espacio, un tiempo. Luego está atravesado directamente. Bien, ¿alguna intervención más? Profe, yo tengo una pequeña duda con el tema de las cosas que se entregan, ¿no? De pedagogía. Cuarto encuentro, la construcción del sujeto pedagógico moderno, sería cuarto encuentro del campo de la fundamentación. ¿Es ese el trabajo? Sí, es el primer trabajo. Ok. Sí, que es lo primero que hicimos, que fue la construcción del sujeto pedagógico moderno, que era el texto de Sandra Carli sobre la construcción de la social de la infancia, el texto de Lescano, que planteaba los procesos de socialización, y el video del alumno del canal Encuentro, donde atravesaba estas dos posturas, ¿no? Okay. Sí, porque me había hecho un lío con las cosas que se tenían que entregar. Ustedes tienen que fijarse en las publicaciones. Yo la publicación que les pongo tiene que ver con la publicación de la clase, del contenido. ¿Sí? No les voy a decir, es el trabajo de Caruso y Dussel, no. Es el trabajo que tiene que ver con la definición de pedagogía. Hace una definición de pedagogía, pero es el trabajo de Caruso y Dussel. Sí. Claro, y ese es el que contestamos primero en el foro y después usted pidió que lo entreguemos. Sí, pero lo que se toma como entrega es la última entrega, la del trabajo completo. El foro era para exactamente. Es decir, cuando yo habilito un foro es para que ustedes puedan intercambiar, porque si no, en el aula nosotros intercambiamos todo el tiempo. Una pregunta algo, la demás lo escuchan, otra interviene. De manera remota no tenemos esa posibilidad. Entonces, habilitar un foro hace que, por ejemplo, Sol diga este planteo y una compañera dice, mirá lo que puso Sol, voy a ver esto. Si no, no hay forma de intercambio. Claro, no hay otra manera. Entonces es interesante también que ustedes, al momento de pensar el final, no solo estudien sus trabajos, sino que vayan y accedan a los foros y las clases. Porque en los foros también hay discusiones y hay intervenciones de las compañeras que son muy interesantes y les puede permitir ampliar su mirada sobre el desarrollo de la materia. Con respecto a eso, lo de los trabajos que están en Classroom, yo ahora no me acuerdo quién había dicho que lo iban a sacar, puede ser, cuando terminen las clases. No, ¿por qué van a sacar?
Bueno, ahora no me acuerdo, pero como que se iba a inhabilitar, profe, en algún momento. Se desactiva cuando termina la cursada, es decir, supongo febrero del año que viene. Porque si ustedes pueden seguir entregando trabajos hasta febrero va a estar el Classroom habilitado. En algún momento se va a tener que cerrar porque se van a tener que abrir los del año que viene. Claro, pero los trabajos siguen quedando ahí o los tenemos que pasar por las dudas. Ustedes tienen que tener sus trabajos. Es decir, yo hago la devolución en el foro, todo, después ustedes los tienen que guardar. Es como cuando en la presencialidad ustedes me entregan un trabajo, yo lo corrijo y se los devuelvo. Queda a cargo de ustedes que tengan que guardar. Ustedes tienen que guardar todos los que están en el Classroom. Porque en algún momento van a tener que rendir el final. Y recuerden que el final tienen años para rendirlo. Entonces, puede ser que alguien rinda en diciembre, como en febrero, como en agosto, como en diciembre del año que viene. Es decir, una vez que está regularizada la materia, no pueden, digamos, sostenerlo a partir del ámbito virtual. Ustedes tienen que guardar en una carpeta en sus computadoras o donde puedan acceder toda la información sobre la materia. O en sus carpetas de manera escrita. Por eso también les decía que si hay alguna cuestión para modificar en los trabajos, yo les voy a decir, bueno, si es muy complejo y todo el trabajo hay dificultad, seguramente les diga que lo rehagan y irán a recuperatorio. Pero si el trabajo está bien, pero hay algunas cuestiones imprecisas, les voy a decir que eso lo verán en el final, pero ustedes van a tener que modificarlo para ustedes. No sé cómo tienen organizado, si tienen una carpeta en la computadora, si tienen una carpeta física, y ahí van a tener que modificarlo para no llevar ese error conceptual o esa ausencia al final. ¿Sí? Sí. Además también piensen que no todo lo que ha tenido devolución va a ir al final. En didáctica van a tener que desarrollar la evaluación y la evaluación no tuvo devolución. ¿Sí? La evaluación fue una clase que se presentó, que ustedes van a tener que retomar, leer, pensar, y eso va a ir al final directamente. ¿Sí? Entonces todo eso deberían ustedes guardarlo. Bien, ¿alguna duda más? Si no, estaríamos en condiciones de cerrar el encuentro. No, por mi parte no, profe. Bueno, entonces, justamente me avisa que tenemos poco tiempo. Así que bueno, me pone muy contenta haberlas visto, por lo menos en este espacio, y poder resolver sus dudas. Espero sus trabajos, éxitos en la formulación de los trabajos, y saben que si tienen dudas lo pueden plantear en los foros, ¿sí? Igualmente el 29 vamos a tener un nuevo encuentro, que va a ser un encuentro para didáctica y pedagogía a la vez, para pensar el final, porque la modalidad final va a ser la misma para las dos materias. Entonces ir explicándoles primero qué es un final, cómo se desarrolla y cómo va a ser el formato en la virtualidad, ¿sí? Así que bueno, espero sus trabajos y nos vemos el 29. Ok, profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos, que tengan buena Chao. semana. Igualmente. Gracias, besitos. Chao. Hay que